la bondad de orar para estudiar la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en sus manos, Señor, está su siervo, su hijo, el pastor Leonardo. Unja sus labios con el Espíritu Santo y que las ideas y pensamientos que el cielo tiene para nosotros puedan ser colocados en la mente del pastor Leonardo y que podamos, Señor, comprender su voluntad para nosotros en este día. Su palabra, Señor, nos oriente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Pastor Harold. Bueno, continuamos con esta semana. Hemos venido trabajando acerca de los pensamientos. El primer día dijimos que nosotros tenemos tres enemigos. Tenemos dos enemigos externos, el diablo y el mundo, y tenemos un enemigo interno. La Biblia lo denomina el pecado, la carne, el viejo hombre, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Y yo creo que los tres enemigos, el más complicado de los tres es la carne. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dos primeros, el diablo y el mundo son enemigos externos, pero la carne o el pecado es un enemigo interno. Y no solamente es un enemigo interno, sino que es un enemigo con el cual nacemos unidos a ese enemigo, nacemos unidos al pecado, nacemos unidos al viejo hombre, nacemos con una naturaleza caída, pecaminosa. ¿Dónde lo dice? Salmo 51:5, Pastor Harold, ayúdeme por favor con la lectura de los textos. Dice que es un poder congénito, nos acompaña desde el nacimiento ese poder. Salmo 51:5. Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es un asunto congénito. Es un asunto desde el nacimiento. Es un asunto que viene desde el vientre. Desde el vientre. Salmo 58:3. Es un asunto que viene desde la matriz. Esa naturaleza nos acompaña desde el nacimiento. Salmo 58:3. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ok, nos apartamos desde la matriz, desde que nacemos. Así que es un asunto congénito, y no solamente es un asunto congénito, sino que es un asunto que está dentro de nosotros. Por eso es un enemigo interno, porque está dentro de nosotros. ¿Dónde dice? Romanos 7:17-20. Está dentro de nosotros ese poder. Romanos 7:17-20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. ¿El pecado que está dónde? En mí. Dentro de nosotros. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. El pecado que está en mí. Estamos hablando de una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, escuchen bien, produce dentro de nosotros pensamientos. Produce pensamientos. Olvidémonos ahora, hemos sondado el tema de Satanás, que tiene la capacidad de infiltrar nuestra mente y producir en nosotros pensamientos. Pero no solamente Satanás tiene esa capacidad, sino que ese poder que nos acompaña desde el nacimiento también produce dentro de nosotros pensamientos.
Y al igual que Satanás, la carne o el viejo hombre necesita que nuestra mente sea pasiva. Recuerden que una mente pasiva es la que acepta todo pensamiento como si fuera propio y le da rienda suelta finalmente a través de las obras. Termina ejecutando lo que piensa. Termina cediendo la voluntad a lo que piensa. Así que es importante notar que ese poder produce dentro de nosotros pensamientos y precisa, repito, que nuestra mente sea pasiva para que nosotros los aceptemos y terminemos obedeciéndolos. ¿Dónde lo dice? Mateo 15:19, Pastor Harold. Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los Para homicidios. allí, pastor. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. De la mente. O sea, es un asunto interno. O sea, la mente tiene la capacidad de producir malos pensamientos. Y eso viene en ocasión de la caída. Antes de la caída, el ser humano pensaba bien. Después de la caída, el ser humano quedó condicionado por ese poder, porque comió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol, llamado la ciencia del bien y del mal, iba a producir en nosotros esa clase de pensamientos buenos y malos, pero como estuvimos la semana antepasada, tanto los buenos como los malos, los que produce la carne, para Dios son malos, porque de la carne no puede venir nada bueno. Así que de dentro de nosotros vienen esos malos pensamientos. Continúe, pastor, terminando el texto. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Escuchen bien esto. Recuerden que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que